Esta es una prueba. 1, 2, 3. Probando para el programa de charlas bíblicas del día 26 de noviembre de 2019. Estamos subiendo el volumen un poco más. Tenemos cervezas. Hermanos y hermanas, buenas noches. Es un placer estar con ustedes en su programa Charlas Bíblicas de este 26 de noviembre de 2019. Nos acompaña nuestro hermano Roberto Islas. Te damos la bienvenida, mi querido hermano. Gracias, hermano. Un gusto tenerte entre nosotros. Antes que nada queremos saludar y reconocer a los hermanos que se están conectando con nosotros. Los enlaces para este programa de este día. Saludamos a los siguientes hermanos con todo afecto. Página de Sola Escritura en México. Radio Lumbrera, también Radio Teleste en Chile. La página de Teología e Historia de la Cristiandad, enlace en Latinoamérica y Estados Unidos. A nuestro hermano Alexander Porras, enlace en Costa Rica. Y a nuestro hermano Bafre Cordero, enlace en Vineland, New Jersey, Estados Unidos. A todos estos hermanos, un fuerte, cariñoso, afectuoso, fraternal saludo desde la ciudad de Querétaro, México. Y también queremos saludar de una manera especial a nuestra hermana María Fernanda, una hermana que está conectada desde España. En este momento ya tiene las 2:30 de la mañana y dijo que ella iba a estar en pie para participar y escuchar el programa. Así es que, pues, hermana María Fernanda, un fuerte saludo de todos nosotros y bienvenida sea usted a su programa Charlas Bíblicas y agradecemos mucho que esté con nosotros y también su participación a lo largo de este programa. Y también queremos alentar a nuestros hermanos y hermanas que están conectados con nosotros a que nos hagan el favor de poner sus comentarios, sus preguntas, sus objeciones en la medida que se va desarrollando este programa. Así que, pues, damos comienzo. Estamos, recuerden ustedes, en nuestro tema, Anatomía de la Iglesia. Y después de haber estudiado el libro de los Hechos, hoy vamos a entrar a estudiar un tema, una serie de temas, pero el de hoy, creo yo, de palpitante interés para todos nosotros. Hoy vamos a hablar de los ministros y los ministerios. ¿Qué dice la Biblia acerca de estas dos cosas? ¿Qué te parece, hermano? Muy bien, muy buenas noches. Yo creo que es un gran tema. Vamos a empezar a tocar aspectos importantes que ya
de alguna manera hemos tocado, pero no de manera muy superficial, porque estuvimos checando lo que es la historia de la iglesia, cómo creció, cómo se fue difundiendo la palabra, el gran servicio de los hermanos que estuvieron en todo el relato del libro de los Hechos, un aspecto importante y fundamental. Y pues ahora, a partir de ahora, empezaremos a tocar aspectos muy puntuales acerca de la cuestión que tiene que ver con la iglesia. Y pues bueno, les damos las muy buenas noches, los saludamos desde México nuevamente a todos nuestros hermanos que se conectan también en México, en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica. Por ahí nos acaba de escribir una hermana desde Barcelona. Es nuestra hermana Mafer Espinosa Salas. Mafer Espinosa Salas, buenas noches, saludos desde Barcelona. Desde Barcelona. Pues un fuerte saludo para usted. ¿Qué serán las 4, ¿verdad? 2:30 más o menos. 2:30. María Beatriz Scampini, desde Pinamar, Argentina. Un fuerte saludo para usted, hermana, también. Pues gracias por unirse a esta pequeña iglesia. Hacia nosotros, ¿verdad? Se unen con nosotros ellos. Amén, hermano, así es. Y bueno, hermano, pues 2 palabras muy importantes que nosotros vemos a lo largo, sobre todo del Nuevo Testamento. La palabra ministro. Se habla de que los apóstoles son ministros, de que los santos de determinadas iglesias ministraron las necesidades de Pablo, y queremos ver qué tan bien traducida está esta palabra que viene del griego. De hecho, son 2 o 3 palabras que vamos a examinar esta noche. Realmente, por ejemplo, la muy conocida palabra diaconeo, ¿estará bien traducida como ministro? Como ministrar. La palabra diáconos significa realmente ministro. Pues, hermano, entramos en materia, y este es un tema que hemos estado estudiando versículo tras versículo en todo el Nuevo Testamento. Y creo yo que vamos todos nosotros a sorprendernos de lo que realmente significa esta palabra. Sí, porque fundamentalmente si las palabras que acabas de mencionar tienen un contexto distinto o representan un significado distinto, o semánticamente expresan una significancia diferente a la que se traduce, yo creo que entonces no hay palabra en el Nuevo Testamento para ministro. Es decir, si efectivamente esta palabra tiene un contexto distinto, no veo por qué tenga que traducirse una palabra que representa de alguna manera una posición jerárquica, ¿no? Es decir, cuando hablo de un ministro, en el sentido de la actualidad, bueno, tiene una connotación distinta. Se habla de un diplomático, se habla de un delegado, de un presidente municipal, de un responsable de un ministerio, aquel que pertenece a un cuerpo de gobierno, pero hacia el interior de la iglesia, hermano, ¿cómo vemos al día de hoy aquel que se hace llamar ministro? Ministro de la palabra, el que ministra la palabra, pareciera ser que pues también tiene un sentido jerárquico, un sentido de posición, de una responsabilidad mayor que todos los fieles, ¿no? Es decir, en la cuestión ministro como tal, ¿qué representa? ¿Qué idea te da, hermano? Bueno, estas que tú acabas de mencionar, alguien que está dentro de una cadena de mando, dentro de una cadena jerárquica, ya sea del gobierno, ya sea del ejército, ya sea de un corporativo empresarial, que se distingue de los demás por el tipo de actividad que desarrolla, y recibe con esto un nombramiento que también lo separa del resto de los trabajadores de comunes y corrientes de a pie de la empresa.
del gobierno, en fin. Pero yo no veo, hermano, hermanos, en el Nuevo Testamento, no veo yo que entre los creyentes, sobre todo desde los días de Cristo nuestro Señor, la iglesia del primer siglo, hubiera la necesidad de distinguirse entre ellos a través de títulos nobiliarios o de títulos como este, sino que veo algo distinto. Fíjate, la primera mención que tenemos de la palabra está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, y te invito a que la veamos. Este es un pasaje de enorme importancia, yo diría de importancia crucial. 20:20. Fíjense ustedes la circunstancia en la que nuestro Señor da a conocer estas cosas. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué deseas? Le dice, di que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús dijo, no sabéis qué pedís. ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le responden, podemos. Les dice, a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y cuando oyeron esto, los 10, se enojaron a causa de los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pasaje crucial. Tenemos nosotros una palabra importantísima que es diaconeo. El verbo diaconeo, que quiere decir servir, empleado por nuestro Señor y diciendo que Él, siendo quien era, no había venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. El servicio que se da hasta la muerte, el servicio de amor, el servicio sacrificado. Nuestro Señor cambia con esto el concepto de autoridad que se había tenido en todo el mundo antiguo, inclusive dentro del judaísmo, donde existía una jerarquía entre ministros, una jerarquía entre sacerdotes. Y dice aquí nuestro Señor, contrastando este servicio amoroso con lo que las naciones y muchos cuerpos sociales acostumbraron, ejercer su poder. Dice aquí, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad. Esto fue la trama y la urdimbre de todo el mundo antiguo. La manera de relacionarse entre sí. Pero nuestro Señor cambia el concepto. Dice que ahora es el servicio. La palabra griega que se emplea aquí es diaconeo. Déjenme decirles que esta es una palabra de inmensa importancia por el concepto que genera. Es decir, en el versículo 26 que acabas de leer, hermano, donde dice, no será así
entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. La palabra que se utiliza en griego para servidor es diaconeo. Para servidores, diáconos. Diáconos. Y para servir, diaconeo. Diaconeo. Entonces, en el versículo 20, el 27, el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Ahí utiliza dulo. Ahí emplea dulos. Dulos, que significa esclavo. Esclavo. Bien. Y en el versículo 28, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, utiliza la raíz de diácono, diaconeos. Claro. Sí, y luego viene, sino para servir. Es la misma palabra que utiliza para servidor y servir, que tiene la misma raíz. Y raíz quiere decir, bueno, las primeras palabras que apuntan a diácono, o a diaconeo, o diaconí, o diaconán. Claro, en este caso es diácono. La raíz. Es la parte fundamental de la palabra, y luego viene una terminación, que en el griego se llama desinencia, que indica cómo está operando la palabra dentro de la frase de manera gramatical. Exactamente. Si es un verbo, si es un sustantivo, si es sustantivo, si está en genitivo, si está en dativo, si es verbo, si está en presente o en qué tiempo verbal está. O sea, su función. Su función. Su función dentro de una expresión. Así es, hermano. Muy bien, bueno, esto dará la pauta entonces para que ¿Cuál es el fondo? ¿Qué es lo que quieres decir con este texto? Lo que quiero decir es que no podemos nosotros traducir la palabra diáconos, por ejemplo, el sustantivo, como ministro, en este sentido de la diferencia de mayor a menor que establece el término ministro. A ver este término jerárquico. Tú estás diciendo que en diácono sí se puede traducir por ministro. No, que no se debe traducir. No, pero dices no se debe significa que sí se puede, pero que no debiera hacerse. ¿Cuál sería la razón en qué caso sí se podría? Solo para tener un referente de por qué aquí se tiene que traducir como servidor y en otro lugar no, como es que ministro. El problema, ¿O no existe eso? El problema está en que no tenemos palabras, no tenemos palabra griega para como un equivalente de ministro castellano. Ah, ok. Fíjate, no existe esto. Es decir, si tenemos una cuestión de armonía en términos del contexto gramatical, en donde existiría la palabra diáconos, debería decir servidor. En todos los lugares. En todos los lugares. Ok, ese es el fondo. En todos los lugares. Sin embargo, nosotros encontramos que en algunas versiones de la Biblia se utiliza la palabra diácono o diácono. Se traduce la palabra. Y se traduce como ministro o ministerio. Cuando en este mismo texto donde el Señor puntualiza la idea de servicio, utiliza la misma palabra. Entonces, lo que de alguna manera se está tratando de ejemplificar con este caso es que a lo mejor se hizo un mal uso de un término que no existe como tal, es decir, no existe una palabra como tal para ministro o ministerio, porque en todos los casos se utiliza, bueno, en todos los casos, en algunos casos se utiliza otro término que tiene que ver con la liturgia, ¿sí?, que también se traduce como servicio. Es un término distinto que se utiliza en diferentes aspectos. Es diferente la palabra, por ejemplo, ahí en Hechos donde dice Pedro, este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión, ahí no es diáconos. En este momento lo vamos a buscar. Vamos a verlo. ¿Te acuerdas cuál es? Es Hechos capítulo 1. Sí, ahorita lo vamos a dar. Debe ser por aquí, sí.
Es necesario, empieza diciendo. Es necesario que su... A veces nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que decía es necesario. Aquí está Judas. Nosotros. Hace el 17, 1:17. 1:17. 1:17. Dice, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este ¿Es 1:25? 17 17. 1:17. de Hechos. Estamos checando un texto. Estamos checando Hechos capítulo Sí. 1, versículo 17 para Dice, ver qué palabras diaconías. usa ahí. Fíjate. Entonces debe de traducirse la misma idea. Exactamente. Una idea de servicio, servicio y apostolado. Exactamente. Aquí está, mira. Diaconías. Fíjate, de este servicio. Y se ha contado con nosotros, dice la Reina Valera 60, Ministerio, decía. sí, y sí. tenía parte en esta, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y apostolado, decía. Aunque aquí dice nada más ministerio. Yo creo que es el versículo 25 el que habla de... Ministerio, apostolado. ¿Sí? Dice, para tomar lugar en este ministerio apostólico. Es lo que dice la BTX3. ¿En 1:17? No, en el 25, hermano. El 1:17 ya vimos que sí dice diaconías. Claro. En el 25... Para que tome parte de este ministerio y apostolado. Fíjate, diaconías taftis, dice tis diaconías taftis, de este servicio, dice que apostolis. Y apóstoles. Pero sí tiene conjunción y. Aquí ¿Sí? está, mira. ¿Qué? Es que aquí no la tiene. No la tiene. Pero sí Dice tiene ahí que... servicio y apostolado. Entonces sí son dos. Son dos cosas. Servicio y apostolado. Pero fíjate, no es ministerio y apostolado. Sí, es que la diferencia entre servicio y ministerio es la ausencia de facultades. O sea, el ministro tiene facultades para hacer ciertas cosas, autorizar cosas, tomar decisiones a nombre de otros. Está facultado. Si no las tiene, entonces solo es un servidor. Y lo que tú nos estás diciendo de plano es que no tiene facultades. Sí, Por eso los apóstoles tenían que tener apostolado, Sí, además del ministerio. Por eso eran servidores. Y tenían apóstoles. funciones, y tenían funciones. Claro, como apóstoles tenían funciones. Claro, encargos incluso. Encargos especiales. Embajadores. Imagínate la cantidad de funciones que tienes. ¿Cómo Sí, no? Y como diácono no tenía ninguna, es decir, solo era servidor. Por eso a lo mejor Pedro les dice, no es justo que nosotros nos pongamos a repartir en las mesas, ¿verdad? Sino que se nombre a 7 diáconos que hagan el trabajo de servicio. Es interesante que no dice 7 diáconos. Fíjate. ¿Cuántos son entonces? Sí son 7, pero no dice diáconos. ¿Quieren que lo chequemos? A ver, estamos en Hechos, capítulo... ¿Qué es hoy? ¿Es 7 o 6? Se me dice que 7, ¿no? No, es el 6 algo. Sí, no, es el 6. ¿Sí? Sí, ¿Qué es el 6. Es el 6 desde el 1, hermano. Desde el 1 dice... El 3, ¿no? Era. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función de servir las mesas. Fíjate, este servicio o esta función es, fíjate, en el servicio de servir las mesas. Servicio, diaconía. O sea, sí es la misma palabra. Es la palabra de servicio, fíjate. Pero no propiamente son llamados ellos diaconí. No. Servidores. Servidores, claro. Ahora, estos servidores, caray, Esteban lleno del Espíritu Santo, lo vemos nosotros. Felipe.
Felipe, qué manera Felipe. de expresar, qué enseñanza dio en el capítulo 7 de los Hechos. Formidable, tan fuerte que resultó en su muerte. ¿Se acuerdan? Y en la preparación de Pablo. Y en la preparación de Pablo. Yo creo que fue de crucial importancia, ¿verdad? Sí, Pablo estuvo presente y reflexionando en extremo. En extremo. En las manos traía las vestiduras de Esteban. Bueno, A ver, entonces, aquellos hombres eran sencillamente extraordinarios. Recapitulando. la base es, hasta ahorita, la palabra diácono preferentemente debe traducirse como servidor. Así es. Y cualquier etimología que implique la raíz tiene que ver con servicio. Sí. Hasta ahí va. Sí. Y entonces no se debe de utilizar su uso para ministro, porque en realidad es, digámoslo así, una ficción. Es una ficción, además porque la palabra ministro Tiene funciones, lo cual los tiene servidores no funciones e tendrían. implica una jerarquía Sí, funciones, facultades. que está totalmente ausente de este tono familiar que tenía la iglesia, hermano. Es que el ministro ya tiene facultades, y si tiene facultades, de alguna manera tiene una investidura que lo autoriza a hacer cosas, que esa es la connotación que tiene acá con nosotros. Pero lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, de acuerdo con lo que tú nos estás diciendo de la raíz y de la palabra, es que carece de esas facultades y solamente es un servidor y de gran importancia, porque los apóstoles ahí le delegan, nombran a un apóstol para hacer la misma actividad que están haciendo, y el Señor Jesús se niega a decirles quiénes son los que van a estar a su lado en el reino, en base a la misma palabra. O sea, es una palabra extraordinariamente importante. ¿Cómo no? Y que no debe existir jerarquía, es un punto que no quiero que se pierda de vista. Fíjense ustedes, dice, a nadie llaméis entre vosotros rabí. A nadie llaméis entre vosotros maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Dice, y todos vosotros sois hermanos. Estás hablando de Filipenses, hermano. Estoy hablando de Mateo, creo que 22. Después de este pasaje de Mateo 20. Si me permites, Mateo por un segundo. 23:8, creo. Con mucho gusto te voy a dar el pasaje, mira. Mateo capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20 y versículo. Hermanos. Capítulo 22. Capítulo 23 y versículo 8. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, o líderes, traducen otras versiones, porque uno es vuestro caudillo, el Mesías, y el mayor de vosotros será vuestro servidor. Y un versículo paralelo lo tenemos en Marcos capítulo 9, 35. versículo 35. Dice, paralelo al pasaje de Mateo 20, hermano. Después de sentarse, llamó a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor, y de vuelta la palabra diáconos aquí, de todos. Mira, Cristo mismo, el Señor, se presenta como el servidor, como el diácono, que no viene a ser servido, sino a servir. ¿Podemos ver Romanos 15:8, hermano? ¿Cómo no, hermano? Y yo creo que cualquier discusión que tenga que ver con el asunto de liderazgos dentro de la iglesia, el primer versículo que tiene que estar frente a nosotros es Mateo capítulo 20. No, y el que acabas de leer, Mateo 9:35, Marcos 9:35. 9:35. Ese lo tenemos que tener delante y ese debe dirigir
Y 23:8 de Mateo. La reunión, perdón, una discusión sobre el tema de la autoridad dentro de la iglesia. ¿Quién es el que tiene autoridad? El que sirve. Ese mismo servicio es su autoridad. Ahí está, ahí radica. Y bueno, esto tiene un efecto, creo yo, formidable dentro de la cohesión, hermano, que debe existir en la iglesia, como lo podemos ver un poquito más adelante en Filipenses. ¿Este es el pasaje que quieres que veamos? No, quiero que vean Romanos 15:8. Romanos 15:8. Porque os digo que el Mesías llegó a ser servidor de la circuncisión. Fíjate, el Mesías llegó a ser servidor de la circuncisión, en favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y la palabra que utiliza ahí para servidor es diaconón. Diaconón es el acusativo, la forma de acusativo singular de diáconos. Diáconos, diácono, genitivo, diáconon, acusativo, diácono con omega y iota suscrita, el dativo singular. Es diáconos, es servidor, servidor de la circuncisión. Pero estas traducciones, no sé por qué razón, ponen ministro. Yo creo que esto se debe a esta necesidad impuesta dentro de la Iglesia Católica, en primer lugar, que estaba fuertemente jerarquizada, para que apareciera en el Nuevo Testamento esta calidad que se supone que debiesen tener algunas personas. Sí, para justificar un nombramiento, darle fuerza. Claro. Y justificar un status quo. Bueno, ese ya es más bien una consecuencia. Por ejemplo, es muy conocido, y esto lo menciona Frank Viola, que cuando los traductores de la King James Version estuvieron trabajando, se obligó a los traductores a mantener fuertemente un lenguaje jerarquizado para algunos términos del Nuevo Testamento. Bueno, pero así Pues está todos eso estos está- textos que todos estos textos que tenemos en nuestras Biblias, a no ser la BTX 4, utilizan ministro en lugar de servidor. Así es. ¿Hay alguna otra que no lo utilice? No ubico. Hay algunas versiones españolas. Tendremos que ver caso por caso. Nosotros los estudiamos todos. Dice, por ejemplo, ¿verdad, hermano? Servidor en lugar de ministro. En varios lugares, no sé, creo que ahora no podemos en este Bueno, en momento. algunos casos, sí, en algunos casos vemos que la misma palabra se utiliza como servidor, pero en otros casos que apuntan hacia el trabajo apostólico de Pablo ponen ministro. Así es. ¿Cómo lo podemos checar nosotros? ¿Cómo lo pueden checar ustedes, muy amados oyentes? Si ustedes tienen un programa que es gratuito y muy bueno que se llama eSword, S-W-O-R-D, y latina. No, es Word. ¿Sí? Sí, es una E. Es Word. una E, un guioncito, S-W-O-R-D. Es un programa gratuito que ofrece 20 o más versiones de la Biblia en español y otras tantas en inglés y en otros idiomas. Significa espada Espada. en inglés. Es Word. Y entonces ustedes pueden hacer una comparación, pueden bajar este programa, ver la cantidad enorme de Biblias que se ofrecen, ponerlas en paralelo en una pequeña ventanita, en una pequeña ceja que está en el lado extremo superior. Cuando ponen ustedes, ¿cómo acabo de decir? Paralelos, ustedes pueden escoger sus versiones que quieren comparar. Y es muy, muy esclarecedor y muy útil porque ustedes pueden checar cómo en algunos de estos versículos
cuando algunas versiones traducen ministro, otros traducen servidor. O cuando traducen ministrar, otros ponen servir, que es la palabra, en nuestra opinión, correcta. Esto, hermanos, es muy importante porque creemos nosotros que no debe haber una división jerárquica dentro de las iglesias, sino que los hermanos, como repetidamente dice el Señor, se distinguen no por sus grados honoríficos, por sus nombramientos especiales de autoridad, sino por cómo se aman y cómo se sirven. Y si me permiten ustedes, quiero compartir un texto que está en Filipenses capítulo 2. Bueno, de hecho, eso que está diciendo es trascendente, porque en el mismo libro de los Hechos, en los primeros capítulos, el pueblo los distinguía por eso. Exactamente por el servicio que se tenían unos a otros. ¿Te acuerdas en los primeros capítulos, en el primero? Y el pueblo los alababa grandemente, y era precisamente por el servicio. Ahí están en el libro de los Hechos, los primeros capítulos. Sí, ahorita vamos a... Creo que capítulo 3 o 4. Que el pueblo los alababa grande, que el pueblo tenía muy buena opinión de ellos, ¿verdad? Porque eso hacían. Porque No era porque tuvieran una estructura jerárquica donde uno le mandara al otro y todos obedecieran como... una posición de mando, ¿no? No, era precisamente porque servían y ayudaban unos a otros y con sencillez repartían, que se fueran todo eso que dice. Así es. Hermanos, se trata de recobrar este espíritu de familia que originalmente el Señor imprimió a la iglesia, que se rompe cuando comenzamos a establecer diferencias de quién es mayor, de quién debe ser primero, quién es el que lleva la voz cantante. Y miren ustedes, aquí en la carta a los Filipenses tenemos 2 versículos extraordinarios que, si el Señor en su gracia nos permite seguir, nos permite obedecer, vamos a nosotros a tener en nuestras comunidades un verdadero espíritu como el que hubo en la iglesia primitiva. Dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 3 de Filipenses, noten ustedes qué maravilla y qué vital es esta enseñanza. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y pone como ejemplo de esto al Señor Jesús en su estado de humillación. Dice, considerad, porque esto es lo que dice inmediatamente para ejemplificar esto, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que codiciar, algo que aferrarse, sino que se despoja, toma forma de siervo, se hace igual a los hombres. Pero noten ustedes qué ejemplo sublime escoge el Espíritu Santo para ilustrar esto, para ilustrar este principio. El número 1 dice, considerando los unos a los otros como superiores, dando el lugar a que el otro hable, a que el otro opine, a que el otro haga, sin pelear, sin defender un coto de poder, sin envidia por el otro, dándonos el lugar unos a otros. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que establece el nivel de relación entre los hermanos de la iglesia y que es un nivel de relación de iguales, ¿no? Entre todos nosotros. Es decir, yo no veo que haya o que exista una silla preponderante donde se sienta en las alturas alguien distinto a los demás. Es decir, ese punto es claro, y no solamente ahí, lo vimos ahorita en el libro de Mateo, y lo vemos en
en la pretenciosa ambición de la mamá de Juan y de Jacobo, de que sus hijos se sentaran uno a un lado y otro al otro lado, ¿no? Y fíjate lo que generó. Es decir, que la señora fuera y le dijera al Señor Jesús, fuera y le dijera, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que mi hijo Juan se siente a un lado y que Jacobo se siente al otro. Pues los otros 10, ¿qué hicieron? Se molestaron, dijeron, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, pero se molestaron porque ellos querían estar ahí. Pues sí, también, por eso, o sea, pero generó un ambiente... Muy humano el asunto. Sí, ¿estás de acuerdo? O sea, genera un ambiente adverso. Es decir, ¿por qué ellos sí y nosotros 10 no? Y lo dice con toda claridad. Es decir, cuando nosotros vemos eso en las iglesias, pues entonces podemos llegar a esas situaciones. Oye, ¿por qué si yo sirvo, por qué a mí no me consideran como al otro, no? Entonces el Señor está dando la enseñanza con toda puntualidad en el sentido de que todos somos iguales. Y que a lo mejor el galardón lo tendremos en el cielo, ¿no? Por el servicio. Sí, eso sí. Sí está claro esa enseñanza en otros lugares, claro. O sea, a lo mejor el galardón lo tenemos en el cielo con el servicio, pero aquí, en la parte horizontal de la iglesia, vemos una cuestión distinta. Por eso, a veces cuando yo veo el texto, dice, bueno, ¿qué pues cuando se reúnen? ¿Alguno trae algo para edificar? ¿Alguno trae un cántico, trae una palabra? ¿Qué quiere decir? Que la participación de todos es que, hermano, igual. Importante e igual. Importante e igual. Entonces, así se edifica la iglesia. Y bueno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, así nos hemos edificado nosotros. En el comentario, en la aportación, en la interpretación que a veces de la discusión que tenemos de algunos textos, pero todo de una manera informal. O sea, no hacemos un miniculto cada vez que nos reunimos y No. o sea... A pesar de que sabemos que el Señor está ahí, no hacemos un mini culto. Entre nosotros y tomamos posiciones que no nos corresponden. Es decir, creo que el punto es claro, ¿no, hermano? Es decir, el punto es claro en el sentido de que si queremos armonizar la escritura, todos aquellos lugares donde encontremos la raíz de diáconos o diaconía o diácono, estamos hablando de una idea de servicio, no de ministro ni de ministerio. Porque yo he visto algunas congregaciones donde, bueno, vamos a poner el ministerio de sacar demonios. Ah, sí. O sea, vamos a poner el ministerio de la música. Y nadie accede a la música porque es un ministerio. ¿Sí me explico? Aunque exista talento entre los otros hermanos. Y empiezan a formar... O peor, los que están ni talento tienen. Pero tienen ministerio. Pero y somos cuantos del pastor. Pues sí. Muy bien. Yo te voy a decir qué opino de ese pasaje de Filipenses que leíste. Es un pasaje extraordinario. Y yo creo que lo que convendría es que nos descansáramos, porque el terreno que estamos pisando es santo. Esa parte donde dice que el Señor se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hijo, es para descansarse y tirarse al suelo y empezar a orar, que es lo que me daban ganas cuando leíste, porque es un pasaje que a cualquiera debería de producirle impacto. Oh, sí. Yo cuando veo ese texto, la verdad que quiero llorar. Y lo que es el asunto de que haya pues en vosotros el mismo sentir, ¿no? Es... Mira, vuelve a leer, hermano, para que vean, los hermanos sientan la fuerza del texto. Y esta idea de servicio en el Señor, porque lo pone Pablo de ejemplo. Claro. Mira, déjame leerlo aquí. Dice, Filipenses 2:3, ¿verdad? sí, hermano. Para que si algunos hermanos tienen por ahí su arma, la abran en Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos.
no mirando cada cual por su propio interés, sino aún por el de los demás. Tened entre vosotros este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo. Ujú. Lo está humanizando. Este sentimiento, o sea, del mismo que tú y yo, hermano. Claro, hermano. Eso debe de pesar en la gente cuando lo escuche. No pensar en el Señor Jesús como algo en abstracto. Porque es carne y hueso. Con sentimientos, con llanto, con risa, con todo lo que eso implica. El cual, Dice, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. no es correcto lo que dije. Por supuesto que no es. Tenemos que descansarnos cuando oímos eso. Esto no está en poder del hombre, hermano. Esto no lo puede el hombre realizar sin la gracia de Dios. ¿No? Y es la clave de la unidad de la iglesia. Y no lo puede realizar el hombre si no tiene nuevo nacimiento, hermano. Porque el nuevo nacimiento es fundamental para que podamos, bueno, nuevo nacimiento por lo menos nos capacita para que reflexionemos y pensemos acerca de esas palabras que está diciendo. ¿Cómo no? Porque si no hubiera eso, sería locura para nosotros, o sea, no lo podríamos entender. Porque esto nada más se discierne espiritualmente, o por lo menos lo alcanzamos a distinguir espiritualmente. Es que si no tenemos el espíritu, lo instrumentalizamos. Y esto se vuelve un instrumento de poder para, entonces, tener cargos, entonces, lo instrumentalizamos. La palabra como instrumento para fines. Y no es la función. No es la función porque si ustedes recuerdan, el Pedro en los evangelios y el Pedro en el libro de los Hechos son dos diferentes. Y el punto de diferencia es el Espíritu Santo. El Pedro que antes niega, el Pedro que antes hacía cosas, se enojaba, sacaba la espada, le cortaba la oreja a uno. El Pedro que atentó contra la redención. Sí. Bueno, hermanos, pero ¿se dan cuenta ustedes que dice aquí cosas que son precisamente la marca de este mundo caótico y perdido? Dice, por ejemplo, nada hagáis por rivalidad cuando todo lo que el mundo hace hoy es por rivalidad. Dice, ni por vanagloria, cuando la mayoría de las acciones humanas están manchadas precisamente con esta vanagloria, el deseo de llevarse las palmas, de ser el primero, de ser reconocido y de pasar por encima de quien sea para poderlo lograr. Y luego dice, no haciendo cada cual por su propio interés. Bueno, es que esto distingue de una manera particular a la humanidad caída, que solamente se busca a sí misma y utiliza inclusive el bien, entre comillas, que es el bien humano, no el bien perfecto de Dios, sencillamente para colocarse delante de los demás y ganar un nombre. O una posición. Una posición. Poder. ¿Cómo poder ir contra esto que lo llevamos dentro, verdaderamente hasta la médula de los huesos que conforman lo que es nuestro ser caído, nuestro ser adámico? Precisamente estas cosas, nuestro Señor nos está llamando a algo totalmente distinto que por supuesto no puede salir de esa humanidad caída y flaca. Tiene que ser una nueva creación. Tiene que ser una nueva creación.
creada por el Señor, o sea, no una creación hecha de hombres, ni por hombres. Ni que pertenezca, ni que esté tomada de esta creación corrupta, corrompida. No, pues si no, no sería creación. Si no, no sería creación. Ya está hecha. Sería una especie como de obra de reparación de lo viejo. Regeneración. Regeneración. Incluso recreación. Recreación. Pero no creación. Ojalateo. Un ojalateo. Exacto. Sí. Un sacarle las abolladuras al coche chocado. Uh-huh. Bueno, yo creo que esto está implícito en el servicio. Es decir, damos la vida para beneficiar, para ayudar, para socorrer al otro. Y lo más importante es que está A nuestro hermano. legado esto sobre la iglesia, es decir, está hecho para nosotros, está hecho para esta convivencia que el Señor creó, está hecho para este cuerpo del Señor, está hecho para que nosotros tengamos ese modelo de iglesia. O sea, está expresado de esa manera yo me quedé, cuando vimos todo esto, me quedé absolutamente sorprendido que no existe una palabra para ministro. Es decir, a lo mejor existen otras palabras que no se traducen así como presbítero, como presbítero, pero en todas las partes donde encontramos la palabra ministro, encontramos la palabra diaconeo. Mira, la palabra episcopos, ya lo veremos más adelante, o la palabra presbíteros, no son títulos nobiliarios. Pastor. La palabra pastor no son oficios eclesiásticos, sino son funciones que se ejercen dentro de la comunidad. La palabra pastor creo que nomás aparece una sola vez. Una sola vez. En todo el Nuevo Testamento. Y es funcional. Y es poderosamente funcional. Fuertemente funcional. Y aparece en aquel texto donde dice pastores y maestros. Ahí, Efesios capítulo 4, 11. Porque en otros lugares donde dicen, por ejemplo, bueno, sujetaos a vuestros pastores, Hechos, Hebreos capítulo 13, creo que versículos 7 y 19, en dos lugares, no dice pastores. Ni siquiera usa un sustantivo para referirse a estas personas, sino son dos participios. Para mostrar de una manera clara que no se trata de cargos eclesiásticos, sino de funciones. Son verbos los que se emplean para definir a estas personas, y se puede traducir los que cuidan. Y la palabra cuidado está íntimamente ligada a la palabra de servicio, y si en algo van a ser equipados los santos es en precisamente aprender cómo nos podemos servir unos a otros. Por esto, recuerdo ese pasaje que está en 1 Corintios 16, donde se habla de Estéfanas, creo que es 16, de la casa de Estéfanas. Vean ustedes qué pasaje más estupendo tenemos ahí. Y qué maravilla de hermano, y seguramente era él y toda su casa. Y si estamos hablando de una familia extendida, no como la nuestra moderna, pues era todo un clan. Todo un plan. Dice, El 15, ¿no? 16-15. ¿cómo dice, hermano? Dice, os ruego, hermanos, sabéis que la casa de Estéfanas es primicias de Acaya, y que se dedicaron al servicio de los santos. La palabra aquí, otra vez servicio, es, ¿cuál, hermano? Diaconía. Diaconía. ¿Por qué aquí sí la traducen como diaconía y no ministerio? Pues es precisamente El ese punto, hoy. exactamente. En algunas ocasiones lo traducen Que como, estamos tan acostumbrados como a ministerio. verla como ministerio. Exactamente. En realidad hemos sido engañados. Para decirlo en económico. Para decirlo En económico. Fíjense ustedes, y luego dice,
Perdón, es 1 Corintios 16. Dice, si quieres le sigo leyendo. Sí, hermano. Dice, que se dedicaron al servicio de los santos, que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan. Fíjate, está a disposición de ellos. Estefanas no se los está mandando al pastor o a los ancianos. Dios está mandando, está haciendo que puedan ver a Estefanas y a su casa, que sirven, se dedican al servicio de los santos. Oye, qué ocupación. Mira, si omitimos el paréntesis que viene ahí, diría, os ruego, hermanos, que estéis a disposición de aquellos A disposición. y de todos los que cooperan y trabajan. Estos que cooperan y trabajan son los de la casa de Estefanas, primicia de Acaya, y que se dedicaron al servicio de los santos. ¿Qué es lo que van a aprender estas personas que van a estar con ellos, con los que trabajan? Pues van a aprender a servir. Claro. Sí. Haciéndolo, acompañándolos a ellos en lo que ellos ya hacen, pues aprenderán ahora sí que el oficio de servir. En vivo y a todo color. Vengan a ver cómo servimos, vengan a ver cómo amamos, cómo se derrama el amor de Dios entre unos y otros. Eso es lo que los santos deben aprender, hermanos, fundamentalmente. Es el amor interno, es el tipo de relación amorosa y de servicio lo que va formando las coyunturas, los tuétanos, según la actividad propia de cada una, que es el servicio. Hermano, se va formando el cuerpo de Cristo y se va haciendo poderoso en un momento crítico como el nuestro, donde la persecución sorda de este mundo que arrastra todo lo que tiene, necesita el cuerpo de Cristo este poder. Necesita aprender esto, que lo va a distinguir de una manera radical del resto del mundo, que solo se sirve a sí mismo. Es así como las ovejas del Señor van a oír su voz y van a venir, que esta es nuestra función principal. Hermanos, como evangelistas, como anunciadores, como seguidores de Cristo, sus ovejas oirán su voz y lo van a hacer viendo el amor que nos tenemos entre unos y otros. Y yo creo que hay muchos cambios importantes que hacer a nuestros sistemas eclesiásticos, ¿verdad?, que militan contra esta idea, que están fuertemente jerarquizados y que han atomizado, han dividido al pueblo y no le han permitido crecer espiritualmente, porque esta función del servicio es para la maduración de los santos. Bueno, hemos puesto el tema sobre la mesa. Ahora bastaría ir a más ejemplos para reforzar el punto. Y eso yo creo que lo haremos la semana que entra, ¿no, hermano? Lo haremos la semana que entra, si Dios lo permite. Sí. Tú nos acompañas. Espero que sí. Espero Dios que sí. Vamos a tener aquí a nuestro hermano querido. A ver, hermanos, vamos a ver qué nos han puesto por aquí nuestros hermanos. Bueno, hermano, debo decir que si algún ministro está oyendo esto, O se tiene que convertir en servidor. A lo mejor ya lo perdimos. A lo mejor hemos Ganado a uno para ganado Cristo, de veras. Bueno. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, fuerte abrazo de Ciudad de México. Saludos para usted, nuestro querido hermano Jesús, que nos ayuda tanto en la preparación de la difusión del programa. Muchas gracias, hermano Jesús. Charlas bíblicas, nuestro hermano Roberto Magaldi, desde La Plata, Argentina. Para ti, hermano querido, un fuerte abrazo. Saludos, hermano. Jorge Hernández de La Pasada, dice, del programa pasado. Pregunta: ¿la justicia de los aborígenes de la playa a la que llegó Pablo es Cristo?
¿Malta se refiere? a la isla de Malta. La justicia de los aborígenes. No ubico. Como ¿Qué que pasaje quiere? mi amado hermano, como que no entendemos muy bien su pregunta. Quizás quisiera usted expandirla un poco más. Esto, la justicia de los aborígenes, como que no sé, a lo mejor. No me suena. No sé Déjame ubicar a el qué se pasaje. refiere. Debe ser el 28, 27. Sí. Y mientras tanto 27 de saludamos a nuestro hermano Alexander Porras Cascante. Fuerte abrazo a nuestro hermano Alejandro, nuestro hermano Nogara de Mendoza, Argentina. Hermanos, saludos. Fuerte abrazo, nuestro querido hermano Fernando, nuestro hermano Jesús. Algún día te visitaremos, hermano. Sí, hermano. Confiamos en que sí. Marlene Echeverría, nuestra muy querida hermana Marlene. Paz, hermano, las facultades mencionadas en Efesios 4, 11, 12 no menciona ministros. Más bien se refiere a este pasaje del hermano, mira. Dice, Oye. y los nativos nos trataron con no poca humanidad. No sé, ese debe ser el texto, ¿eh? ¿Es este, hermano? Yo creo que Sí, es el porque- pasaje, ¿verdad? No, pero más adelante habla de... Aquí, mira. Ahorita volvemos con nuestra hermana Marlene y su comentario. Debe ser nuestra hermana Marlene Echeverría, Sí, ¿verdad? De es Washington. ella. Saludos, hermana. Qué gusto saber que nos está escuchando. Dice nuestra hermana Marlene, y dice bien, que en Efesios 4, 11 a 12 no se menciona ministros, El que citabas tú. sino la obra del ministerio, y podemos decir, mi muy amada hermana, La obra del servicio. la obra del servicio. Ahí ministerio sería diaconía una vez más. Entonces, hermanos, comprendo que el cargo que habitualmente conocemos en las instituciones evangélicas como ministros, diríamos que no es bíblico, pues diríamos que sí, que no es bíblico. ¿Verdad, hermanos? Así es. Y no solamente diríamos, decimos, creo yo, con mucha certeza. Nuestro hermano Fernando Nogara, saludo para nuestro hermano Roberto. Bendiciones, hermano. ¿Sí te acuerdas del hermano? ¿No? Sí, claro. Dice nuestro hermano Fernando, se podría decir que la autoridad espiritual está muy íntimamente relacionada con los pies que están siendo lavados y por las vidas que están siendo servidas. Hermano, por supuesto que sí. Repito el punto de nuestro hermano. Se podría decir que la autoridad espiritual está muy relacionada con los pies que están siendo lavados. Fue parte del servicio que hizo el Señor. Y las vidas que están siendo. Fue una manera, hermano Fernando, de ejemplificar esto de vine a servir. Sí. Y hay, creo yo, algunas cosas más aquí en este lavamiento de los pies. No, porque además en el día que se hizo y la razón por la que se hizo. Sí, tiene razón. Hermano, la respuesta sería sí. Sí. Por supuesto. Habría que ampliarlo, pero quizás más adelante, no sé si esté programado esto. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, hermano, no te preocupes tú lo que te dé el Señor. No, pero digo porque sí convendría ¿cómo no? retomarlo más adelante. Claro, porque está, como dice nuestro hermano, ligado a la autoridad espiritual. Por supuesto. Mafer Espinosa Salas, gracias por el saludo. José Armando Roberto, es un gusto poder escucharnos. Saludos desde Barcelona. Mi nombre es María Fernández Espinosa. Por eso se dice Mafer. María Fernández Espinosa. Una consulta. ¿Y desde cuándo fue añadida esa palabra de ministro en la iglesia? Porque es muy usada con el término ministro del Señor, dándole más santidad a dichas personas y menospreciando al que no es. Es lo que he observado. Ese es el punto. Ya está en la Vulgata, pero no sé si antes. Ya aparece en la Vulgata del siglo. Habría que checarlo. Habría que checar Sí. antes, pero la Vulgata estamos hablando de qué siglo, del siglo ¿Cuarto? por ahí. Entonces, imagínate que tan temprano. Guarda con Jerónimo. Hermanos, el proceso de jerarquización en la iglesia y la invención de títulos para conferir a ciertas personas viene realmente desde los días de
de Ignacio de Antioquía en el siglo II. Ahí arranca y se van formando y se van... Bueno, entonces eso explica por qué ya en Jerónimo está. Ya explica por qué Jerónimo está. Claro. Jerónimo, el traductor del hebreo a la Vulgata. del hebreo al latín, conocida como Vulgata, siglo IV. Sí, hermanos. Del protomasorético. Desde entonces se quebrantó el espíritu de la familia, que es el que debe imperar en la Iglesia de Cristo. Bueno, también ese punto convendría más adelante tocarlo, ¿verdad? Digo, para que no se nos olviden, son dos puntos que habría que, más adelante en otros textos, porque apenas empezó esto. Sí. Sí. Entonces habrá que tomar otros textos y tomar en consideración esto para irlos vinculando, para que se Sí, hay borren. otras palabras que vamos a tener que analizar. Ok, entonces ahí va a estar. Pero Sí. Perfecto. Hay varias No palabras. sabe cuál va a ser el alcance. Comenzamos con ministro y Bueno, ahora entonces sí. y vamos a seguir. Sí, hermano, adelante. Valfre Cordero, Dice ¿no? nuestro hermano Valfre Cordero. Me gusta lo que Pablo dice. ¿Quién es Pablo o Apolos? Servidores. Uno siembra y otro riega, pero Dios da el crecimiento. Dice, Pablo y Apolos son una misma cosa, porque Pablo y Apolos son una misma cosa. Amén. Son servidores, hermano, efectivamente. Y creo que hasta la Reina Valera también dice ahí, ¿verdad? Que es una de las promotoras del término ministro, o ministrar, o ministerio. Bueno, no es culpa. No es Se culpa. tradujo directamente mucho de la Vulgata para la Reina Valera. Tuvo mucha influencia Claro, la Vulgata de Jerónimo en la Reina Valera. Entonces, claro. no es extraño que el término esté ahí. Y también entre los reformadores se usó mucho Texto el docente, término. Sí, pero Los términos, sí. oye, llevaban 16 siglos, ¿no? No, 13 siglos utilizando esos términos que a la hora de traducir, evidentemente iban a traducir. No así. fácilmente nos deshacemos Sí, de algo ¿no? que ha sido usado con Tanto tiempo. tanto tiempo. Y además de que fuerza. Lutero era de la Iglesia Católica, entonces quizás no No se tiene esta pudo reflexión, no tiene esta reflexión que tú tienes, hermano, o que tiene Armando, sobre esa palabra que ya está ahora muy estudiada, muy analizada, muy pensada, muy investigada por muchísimos y que permite aterrizar estas cosas que usted está diciendo, cuando hace siglos pues era la Vulgata y lo que decía eso era casi la norma. Claro. Entonces no es de extrañar que nuestra Reina Valera lo tenga, pues. Hizo su trabajo la Reina Valera en su momento. Es el momento de corregir muchas cosas que estén deficientes, ¿no? Dice nuestro hermano, según concordancia Strong. A ver. Jorge Hernández, remozar y no creación. Sí, remozar y no creación. No sé a qué se referirá nuestro hermano. ¿Es todo lo que dice? Sí. No, entonces no. Si nos pudiera ampliar también nuestro hermano, se lo agradecemos. A lo mejor por lo que estábamos diciendo de que es creación, no recreación. Exacto. A lo mejor. No es remozar, no es Sí. rehacer, no es... Sí, está más bien justificando. Arreglar, sí, componer. claro. Muy bien. Sí, hermano. Por ejemplo, nuestro hermano Jesús Diáconos trae una palabra yo creo que de la concordancia de Strong, diáconos, tomado de Eastworth. Bueno, nuestra hermana Marlene Echeverría, gracias hermanos por permitirnos ser parte de esta edificante plática. El hermano Roberto lo dijo haciéndonos parte de esta iglesia, de este hermoso grupo. Muchas gracias, bendiciones. Pues, amén, hermana querida. Desde Washington. Bendiciones. Nuestro hermano Roberto Magaldi, qué bendición, hermanos, tanto esclarecimiento y desmentir los conceptos jerárquicos de la tradición. El Señor les recompense y bendiga grandemente. Gracias, hermano. Amén. Amén, hermano. Que así sea. Un gusto escucharlo. Que así nos siga permitiendo el Señor, nos haga y nos añada a todos. Los que
los que decimos estas cosas, los que están escuchando, porque queda esta semilla, esta palabra viva en sus corazones, que es de lo que se trata este programa, precisamente. Bueno, vamos a Hermanos, pues creo yo que, hermanos, cuánto agradecemos su participación, sus comentarios, son muy valiosos para nosotros y no les quepa duda de que nos va a servir, como decía nuestro hermano Roberto, de reflexión para regresar sobre ellos y completar, profundizar un poco más. Ustedes junto con nosotros, hermanos, estamos juntos en esto de hablar, de esclarecer, de ayudarnos a entender. Gracias por sus comentarios de esta noche. Y pues, no sé si hay algo más por aquí, creo que ya no llegó más. Bueno, hermanos, pues un fuerte, poderoso abrazo en el nombre de Cristo. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Quedamos despedidos.